Ya, siendo las 8 en punto, estamos en vivo. Como siempre vamos a esperar un ratito a que empiece a llegar la gente, porque en ese momento creo que no hay nadie. Pero hoy día tengo una novedad, que tengo gente de carne y hueso acá. ¿Quieres saludar? Hola, hola. Pero también ha llegado uno nomás, así que vamos a hacer la clase mitad para Facebook Live y mitad para la gente que está acá. Allí se unió la jefa, señora Irene Ventura. Hola. Después tú podías editar esta parte cuando dejáis el video. Ah, no se puede editar. Dos, tres. ¿De dónde veo? Siempre se me olvida dónde veo quién está. Ya, ahí sí. Ahora está llamando gente. Hola Eli. Todavía no aprendo a ver quiénes están. Pero por lo menos los que van comentando ya. Que voy a esperar unos minutitos más entonces. Estoy siguiendo instrucciones en vivo acá. De la Loli, ¿ven? Hola Gaby. ¿Qué se siente estar en silencio tanto rato? Bastante nuevo. Ahí está mi señora. Gracias por saludarme, amor. Me hace sentir acompañado. Estamos en 8. Yo creo que cuando lleguemos al minián de personas ahí podemos... 9. Ok, ya tenemos 10. Vamos a confirmar nomás con la jefa que vamos a partir. ¿Sí? 10. Ok. De todas formas, no es una clase larga. Yo, de hecho, pensé que lo iban a anunciar como una mini clase. Mi idea es que dure algo así como entre 20 minutos, 25 minutos. Van a ir llegando algunos alumnos míos acá también, en vivo, acá. Así que, hola Ariel, ahí los vamos a ir saludando. Y estamos en vivo ya entonces. ¿Quiere saludar, señor? Ok, vamos a partir. La pregunta que quiero hacer es, ¿cómo entendemos nosotros
la tremenda importancia que se le da en el pueblo judío a Shabbat. Sabemos que Shabbat es prácticamente lo más central que tenemos en nuestra religión. Y a lo largo de toda la historia judía, Shabbat siempre ha sido lo central, todo gira en torno a Shabbat. Cuando la gente quiere definir si una persona es muy observante, no tan observante, etc., siempre es como, ¿es Shomer Shabbat o no es Shomer Shabbat? Es como lo que define a la persona muchas veces. Entonces, quiero compartir una historia que es un poco fuerte, pero grafica lo importante que es Shabbat a lo largo de toda la historia del pueblo judío, y como siempre ha estado ahí presente, y el hecho de que nosotros hoy en día tengamos Shabbat y existamos como pueblo judío está completamente conectado lo uno con lo otro. Shabbat, como decimos muchas veces, más que el pueblo judío cuida Shabbat, es Shabbat el que cuida al pueblo judío. Entonces hay una historia, en los campos de concentración y en los guetos durante la Segunda Guerra Mundial, había veces que los nazis querían mostrarle al mundo que en realidad la situación de los judíos dentro de los campos, dentro de los guetos, no era tan mala. Entonces invitaban a la Cruz Roja como observadores a ver distintas cosas que hacían los judíos, y una de las cosas que hacían era una especie de juicios de mentira, digamos. Eran juicios falsos en los que los nazis obligaban a los propios judíos a actuar, uno de juez, el otro abogado defensor, abogado acusante, y así hacían una especie de juicio falso y invitaban a la Cruz Roja a ver esto, y después le decían a la gente de la Cruz Roja como, vean, los judíos están ellos mismos juzgando a sí mismos, son ellos mismos los que están decidiendo estas cosas. Entonces, de esa forma intentaban engañar a la opinión pública de que lo que sucedía dentro de los guetos no era tan terrible. Entonces había una vez una niña judía de unos 12 años, 13 años, que la habían pillado en el gueto. Esto no era un campo, sino que era un gueto. La habían pillado contrabandeando pan, trayendo pan escondido hacia adentro del gueto, y eso estaba prohibido. Y la habían pillado, entonces los nazis aprovecharon esta oportunidad para armar uno de estos juicios de mentira e invitar a la Cruz Roja. Y tenían todos los juicios, tenían los jueces, y tenían los abogados, tenían la persona que escribe todo, que registra todo, estaba todo así como una corte de mentira, pero que parecía de verdad. Entonces empezaron el juicio, y bueno, la acusaron de lo que ella había hecho, de contrabandear el pan, etc. Y llegaron a la conclusión, entonces este falso juez la castigó con la pena, el castigo que le iban a dar eran 40 latigazos. Eso era lo que habían definido como pena en ese juicio. Y en un momento entonces el abogado defensor le dice a ella, en este momento tú puedes pedir, creo que se dice clemencia. Tenemos acá un estudiante de leyes que acaba de ingresar. ¿Cómo se dice cuando uno pide como no sabe, uno pide como una segunda oportunidad, como un poco de rajamim, se diría en hebreo? Entonces el abogado defensor le dice a ella, este es tu momento para pedir un poco de misericordia, y así te pueden bajar de 40 latigazos a 20. Pero ella se quedó en silencio absoluto, no contestó nada. Entonces procedieron los nazis a obligar a los otros judíos que estaban ahí a salir afuera de esta falsa corte, y le dieron los 40 latigazos en una escena que era realmente terrible. Y la historia, el punto importante es que años después, esta niña, que ya era una mujer adulta y vivía en Israel, se encontró en un encuentro sobreviviente, se encontró con esta persona que había sido su abogado defensor. Y el abogado le preguntó a la que fue la niña, que entonces le dijo, cuando vieron quién era el uno y el otro, se reconocieron, se acordaron de ese terrible día, y él le preguntó, le dijo, ¿por qué en ese momento en el que yo te dije que tú podías pedir misericordia, por qué no dijiste algo, hubieras rogado un poco de piedad, un poco de misericordia, y te habrían bajado de 40 a 20 latigazos, habría sido mucho menos grave? Y ella le contestó, y esto es lo impresionante, ella le contestó, le dijo, ese día en el que sucedió el juicio era Shabbat, y yo no quería hablar, porque mientras más yo hablaba, más la otra niña judía que habían puesto en la máquina de escribir, a escribir más melajot, más actos que están prohibidos en Shabbat iba a tener que hacer, y por eso yo preferí quedarme callada para que ella escriba menos en Shabbat, aunque eso me costara 20 latigazos a mí, 20 latigazos extra. Yo sé que es una historia fuerte, quizá un poco extrema, pero quería compartirla simplemente porque siento que grafica de alguna forma cómo Am Israel a lo largo de toda la historia ha estado dispuesto no solo a dar la vida, sino que a pasar por sufrimientos tremendos
con tal de que Shabbat siga cumpliéndose, con tal de que Shabbat siga existiendo, al punto que una persona está dispuesta a sufrir físicamente para que otro Yehudí no transgreda más Shabbat. Entonces así hay miles de ejemplos de cómo Shabbat es tan importante en nuestro pueblo. Y a mí me pasa que yo tengo que confesar que soy adicto a Shabbat, en verdad. Es una adicción que no hay problema confesarla en público. No es que tenga otras adicciones, no se preocupen, pero esa es una adicción que uno puede comentar públicamente. ¿Qué significa ser adicto a Shabbat? Que lo que más espero todas las semanas es que venga Shabbat. Y yo creo que si uno le pregunta a cualquier persona observante que respeta Shabbat, eso va a ser un patrón en común de que la gente realmente vive en torno a Shabbat y es como la vida es de Shabbat en Shabbat, como que ya el sábado noche, domingo estamos pensando en qué viene el próximo Shabbat. Entonces, ¿cómo uno puede compartirlo con gente que quizás no ha experimentado eso? O gente que quizás no lo entiende aún, esa pasión y esa adicción, por decirlo así, que uno tiene con Shabbat. Y es frustrante a veces cuando algo juega un rol tan importante en tu vida y tú no encuentras la forma de transmitirlo. Y por eso el título que nuestra querida Lori Ventura eligió, el Shalom de Shabbat, creo que es lo que explica eso. Porque es la paz, es esa sensación que sentimos en Shabbat, la que hace que Shabbat sea tan adictivo y la que hace que una vez que una persona lo empiece a experimentar no lo quiere dejar más. Es justamente eso, hola Nico, es justamente eso lo que hace que Shabbat sea tan especial. Entonces, la pregunta es de dónde viene esa sensación que uno tiene en Shabbat de Shalom, esa paz interior que uno tiene. Entonces, yo creo que viene de un lugar completamente contraintuitivo. Si que yo le pregunto a los jóvenes que me acompañan acá en esta mesa, los mostraría, pero yo creo que algunos son tímidos, así que ustedes créanme que están ahí. O si les pregunto a ustedes que están en su casa, en su auto, qué sé yo, ¿cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos con Shabbat? Es el hecho de que tiene ciertas restricciones. Hay cosas que no podemos hacer en Shabbat, y eso es lo que a mí me limita y me complica, y por eso muchas veces me abstengo y me detengo de cumplir Shabbat, porque en el fondo siento que esas limitaciones, esas restricciones son cosas que no quiero hacer. Entonces hay un famoso economista israelí que se llama Dan Ariely, es muy famoso, probablemente se va a ganar un Oscar, un Nobel en algún momento en el futuro, y él habla mucho de qué es lo que motiva las decisiones de las personas. Entonces él explica, como es israelí y es judío y conoce Shabbat, si bien no estoy seguro que es Shomer Shabbat, pero conoce Shabbat, y él explica el siguiente concepto desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento humano, de la psicología. Él dice que son justamente las reglas y la limitación lo que muchas veces genera una sensación de paz y de alivio en la persona. Es el hecho de cuando yo sé que yo en este momento no tengo que tomar la decisión, o sea, yo no soy el que está al mando de esta situación, eso genera un cierto alivio en la persona. Por ejemplo, una persona que está en un avión, probablemente si tú estás sentado volando, o sea, estás sentado, digamos, como pasajero, estás menos preocupado y menos tenso que la persona que está piloteando el avión. Tú sabes que hay un piloto, esperemos que experimentado, a cargo del vuelo y no eres tú el que está a cargo de la situación, y eso genera un alivio. Es cuando otra persona tiene el control, el mando, es que yo siento esa liberación. Y mientras más eficaz, mientras más capaz es la persona que está a cargo de la situación, más liberado yo me voy a sentir. Cuando yo le entrego la responsabilidad a otra persona, me voy a sentir tranquilo solo en la medida en la que yo confío en esa persona. Entonces, Shabbat es el día, como dice mi rabino, Rav Noach Orlovek siempre dice, Shabbat es el día en el que yo voy y le entrego las llaves de mi mundo al creador del universo y le digo a Hashem, acá están las llaves de mi vida, te las entrego, 24, 25 horas no voy a hacer absolutamente nada que sea considerado creativo, que sea considerado lo que llamamos una melajá, me voy a abstener de toda mi interacción con el mundo físico y te voy a pedir de vuelta las llaves en Havdalah. Eso es lo que hacemos en Havdalah cuando termina Shabbat y estamos volviendo a la semana, eso es lo que hacemos, le pedimos de vuelta las llaves a Hashem. Y entregarle las llaves a Hashem es una forma de liberarnos. Y esa es una de las reglas, el hecho de que no podamos hacer cosas y estemos limitados porque Hashem está a cargo del día, y Hashem está controlando, por decir así, el día, y ciertas cosas que Él nos dice que no podemos hacer, eso es lo que genera de alguna forma una sensación de paz. Les voy a dar otro ejemplo. Como muchos de ustedes saben, yo estudié cine y me dediqué al cine muchos años. Entonces, cuando uno está en la universidad estudiando cine, obviamente, todo el rato uno tiene que hacer cosas creativas, uno tiene que pensar en ideas, escribir guiones. Entonces, en un ramo es taller de creación, entonces hay que hacer un cortometraje a la semana. En el otro ramo es un ramo de escribir guiones, entonces tengo que entregar un guión a la semana, etc. Eso quiere decir que
uno tiene que estar constantemente creando, sacando cosas nuevas, tiene que aflorar cosas nuevas. Y a mí siempre me pareció, y me di cuenta en ese entonces, que era mucho más fácil para mí crear cuando el profesor nos imponía a nosotros una limitación. Cuando llegaba el profesor y me decía, hagan lo que quieran, me decía como, chuta, puedo hacer absolutamente todo lo que quiera, era muy difícil llegar a definir qué es lo que quiero. Era solo cuando nos ponían ciertas restricciones, y lo hacían muchas veces, que uno llegaba a poder hacer aflorar esa creatividad dentro de uno. Por ejemplo, decían, tienes que hacer un cortometraje que sea solo en una pieza, solo 2 personajes y solo uno de ellos habla. ¿Qué sé yo? Entonces ya uno con eso era tan limitante que era muy fácil llegar a pensar qué es lo que uno quería hacer, porque todo el universo se reducía a algo muy específico. Entonces las reglas de Shabbat hacen que yo me vea obligado a vivir en una cierta realidad. Y la realidad en la que tengo que vivir en Shabbat es justamente la realidad que Hashem quiere que yo viva el día de Shabbat. Y la realidad que Hashem quiere que yo viva en Shabbat es la de aprender a ser una persona en vez de estar constantemente haciendo actos creativos. La forma linda de decirlo en español sería Shabbat es el día en el que pasamos de estar siempre haciendo a simplemente siendo. Esa es la gracia de Shabbat. Shabbat es el día que nos permite simplemente sentir cosas y hacer cosas que normalmente a la semana no me voy a dar el tiempo de hacer. Voy a quizás estar hablando con una persona cercana por teléfono mientras manejo, lo pongo manos libres y estoy ahí sorteando el tráfico de Santiago y hablando con esa persona. Pero no puedo decir que es lo mismo así me siento frente a frente con la persona a conversar. Entonces, no poder hablar por teléfono Shabbat es verdad que es una limitante, pero es una limitante que genera todo un universo nuevo de realmente poder sentarme con una persona a conversar sin ninguna distracción, conectándome 100% con esa persona, sabiendo que estoy obligado a no hacer nada más. No es que le digo, ya, dejemos el teléfono. No, estoy completamente obligado a hacer eso. No es que es algo voluntario que voy a hacer ahora, no. Yo me estoy auto-obligando, ¿no es cierto?, a someterme, entre comillas, a mí mismo a las reglas de Shabbat, porque esas reglas son las que generan finalmente esa liberación. Y en el hecho de ser creativo durante la semana, nosotros nos damos cuenta que puede existir una cierta como adicción de que yo no puedo parar de crear. Cuando una persona está creando, hay una cierta pasión que eso genera, que quizás muchas veces una persona no puede parar y de tanto crear eso empieza a ser destructivo. Les voy a dar 2 ejemplos. Un pintor, por ejemplo, está pintando una obra maestra y llega un punto en el que esa obra maestra está lista y en verdad lo que tiene que hacer es parar, terminar y aunque sea por un tiempo alejarse de su obra y mirarla y apreciarla y ver cómo es, verla desde otro punto de vista. Pero un artista que está empecinado en simplemente crear y crear y crear, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir poniéndole capas de pintura y capas y capas y capas hasta que ya realmente el cuadro empieza a echarse a perder. La simpleza, la perfección que tiene antes se empieza a perder. Un escritor o un editor de una novela que empieza a cambiar un pedazo, editar aquí, editar allá, cambiar aquí, cambiar allá, va a llegar a un punto en el que ya va a empezar a echar a perder en vez de estar creando. Entonces hay un balance muy fino en el que yo tengo que parar de crear para poder descansar y ese descanso es parte de mi acto creativo al final. Es poder parar, detenerme, mirar las cosas desde una cierta perspectiva y en base a la perspectiva que ese día de descanso, ese día de alejarme de la actividad me da, en base a esa perspectiva vuelvo el sábado noche a seguir creando. Pero solo ahí. Y por eso Shabbat al final, el descanso es parte esencial del acto creativo de Hashem del mundo, ¿cierto? ¿Qué significa que Hashem dejó de crear ese día? El Shabbat dejó de crear. Significa que Shabbat en sí mismo es una especie de creación, es la abstención del acto creativo, la que en sí mismo empieza a formar parte del brochazo final, por decir así, de la creación. Entonces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Mi semana está llena de cosas que son impresionantes y llena de cosas que quiero hacer. Y parto el domingo o el lunes, es que vivo bajo el mundo occidental en la que la semana parte el lunes. A mí me gusta hacer que mis calendarios partan el domingo. Entonces empiezo el domingo creando, haciendo cosas, me propongo cosas, metas, tengo mi checklist y voy haciendo. Pero yo hoy en día no me puedo imaginar una vida en la que eso no tiene fin. Porque si yo no me obligo a mí mismo a parar un día, entonces no tiene fin. Siempre voy a ir agregando cosas a mi checklist y siempre voy a tener que seguir haciendo. Y va a ser difícil encontrarle el sentido a todo eso que estoy haciendo. Entonces, esa sensación que yo logro en Shabbat, de profunda paz conmigo mismo, en el que por primera vez en toda la semana estoy preocupado de simplemente ser y de nada más, ese es el secreto, ese shalom que genera, ese es el secreto de por qué Shabbat ha estado presente desde que fuimos creados como pueblo hasta el día de hoy, y no solo ha estado presente, sino que es el secreto de la supervivencia de Shabbat.
Cualquier rabino en mi posición, si le puede decir a una persona una cosa que te puedo convencer de hacer, es por lo menos cumplir un Shabbat. Porque eso sería lo primero que yo le diría a una persona, porque ese es el secreto de la supervivencia de Israel. Es la frase que les dije al principio. Más que los judíos cuidan Shabbat, Shabbat es lo que cuida al pueblo judío. Hay un famoso neurólogo judío que se llama Oliver Sacks, que creció siendo religioso, pero después dejó la religión, o por lo menos no era tan observante. Para los un poco más viejos como yo, se van a acordar de una película que se llama Despertares, que está basada en su vida. Y él acuñó una frase que me encanta, que él decía era, o quizás lo citaba de otra parte, pero yo lo leí escrito por él, que él decía, es como robarle un día a la vida. Como que Shabbat llego y voy y le robo un día a la vida y digo, ya, este día es para mí, déjamelo a mí, vida, todas estas cosas que tú quieres hacer, todas estas actividades, todas estas cosas, y me robo un día para mí en el que estoy simplemente dedicado a quien yo realmente soy. Entonces eso es un poco de donde viene la paz interior que sentimos en Shabbat. Y esa es la paz que es adictiva y esa es la paz que todos nosotros observantes de Shabbat queremos compartir con los demás y que sentimos que genera esta adicción de la que yo les hablaba al principio. Entonces, hay una historia que habla de este concepto de cómo Shabbat nos cuida a nosotros, de una persona que era un ciclista, se llamaba Sam Zeitlin, más tarde fue conocido como Shmuel Zeitlin, pero él nació en Brooklyn en el año 45 y se llamaba Sam. Sam Zeitlin era judío y él era muy bueno en ciclismo. Empezó a competir en ciclismo, se empezó a ser famoso, primero las competencias del Estado, después, etcétera, empezó a subir en participación, hasta que llegó a ganar un campeonato muy importante en todo Estados Unidos y se hizo muy conocido. Pero en esa época, en los años 60, final de los años 60, cuando estaba partiendo, había todavía mucho antisemitismo en Estados Unidos y el hecho de que él fuera judío nunca le jugaba muy a favor. Y uno de los episodios que lo marcó fue que un día iba con su bici entrenando en la calle y un auto casi lo atropella con querer, casi lo atropella y le gritaron algunos improperios y él se dio cuenta que el que iba manejando era el líder de un equipo que competía con él de ciclismo. Entonces él creció ahí en Estados Unidos en un ambiente muy hostil y lo que lo hizo realmente tomar una decisión muy drástica con respecto a dónde vivir fue que en una competencia en la que él claramente había ganado, los jueces, aparentemente motivados por su antisemitismo, decidieron aplicar una regla que nunca antes se había aplicado y que nunca se volvió a aplicar, que era que el reglamento de la Federación de Ciclistas decía que si un ciclista en cualquier momento sacaba las manos del manubrio, estaba descalificado porque eso era peligroso con sus compañeros. Y él, antes de pasar la meta y ganar uno de los grandes campeonatos de ciclismo en Estados Unidos, sacó las manos en el último segundo para levantar las manos en victoria y lo descalificaron por sacar las manos en el último segundo y no pudo ganar. Entonces con eso él decidió que se iba a vivir a Israel y su aliada dijo, yo quiero competir por Israel. Y llegó a Israel y en Israel había menos competitividad, había menos gente haciendo ciclismo, entonces rápidamente llegó a formar parte de lo que iba a ser el equipo olímpico para participar en las Olimpiadas por Israel. Y cuando iban a hacer las selecciones finales para ver quién iba a competir en las Olimpiadas como representando a Israel en ciclismo, dijeron que las Olimpiadas iban a ser en Shabbat. Y Sam, que ahora ya se hacía llamar, creo que era Shimon, no Shmuel, claro, Shimon Zeitlin, él, cuando había llegado a Israel había empezado de a poco a cumplir Shabbat, y ya estaba muy entusiasmado con Shabbat, ya era un adicto a Shabbat como soy yo. Entonces le dijo a la Federación de Ciclismo Israelí, le dijo, miren, yo soy probablemente el candidato más apto que tienen ustedes para ganarse la primera medalla de oro de Israel, entonces encuentro un poco ridículo que me vayan a excluir a mí porque las prácticas, las selecciones son Shabbat, por favor córranlo. La Federación de Ciclismo le dijo, por ningún motivo, no vamos a hacer excepciones personales por ningún ciclista, así que si no puedes tú ir a competir en Shabbat, tienes que abstenerte de participar en las Olimpiadas representando a Israel. Y ese momento para la vida de Shimon fue terrible, porque él había dejado atrás toda su vida en Estados Unidos. Se la había jugado por Israel, había hecho alianza, había acercado al judaísmo, había decidido empezar a cumplir Shabbat, y ahora en Israel, por cumplir Shabbat, lo estaban discriminando de participar de lo que iban a hacer las Olimpiadas, y se sentía realmente muy frustrado, y empezó a cuestionarse si que realmente tenía sentido por un Shabbat dejar de lado su carrera, su participación en las Olimpiadas. Y finalmente, después de pensarlo un par de días, decidió que no, que para él Shabbat era más importante. Y decidió no participar de las Olimpiadas, y por ende Israel de hecho no mandó un equipo de ciclismo a las Olimpiadas, no mandaron a nadie. Lo curioso es que si ustedes hacen el cálculo, Shimon nació el año 45 en Brooklyn, las Olimpiadas a las cuales él estaba postulando y a las que él quería participar eran las Olimpiadas de Múnich del año 72,
¿Qué fue lo que pasó con toda la delegación israelí que fue a esa Olimpiada? Fueron todos asesinados en un atentado terrorista, ¿no es cierto? Terroristas palestinos que se tomaron parte del edificio de donde estaban las Olimpiadas y secuestraron al equipo israelí y asesinaron a todos los que habrían sido los compañeros de Shimon. Entonces es un ejemplo más de cómo el Shabbat lo que salva a Israel constantemente y no somos nosotros los que estamos cuidando el Shabbat. El Shabbat es lo que nos cuida a nosotros. Y el Shabbat mismo lo que va a seguir manteniendo unido al pueblo judío. Hoy en día está más claro que nunca que la única receta que nosotros podemos decir a ciencia cierta que puede proteger a Israel para seguir sobreviviendo, el Shabbat es el lugar de encuentro de la familia una vez a la semana, sin interrupciones, sin distracciones, en el que podemos estar realmente el uno con el otro. Y también, por sobre todo, es el día en el que nosotros más podemos centrarnos en nuestra relación con Hashem. El judaísmo, como creo que alguna vez les he dicho ya, el judaísmo no es definido por el propio judaísmo como una religión, no es un dat. La palabra dat, que es la palabra que se usa en hebreo para religión, no es una palabra que la Torah use para definirse a sí mismo, para definir el judaísmo. El judaísmo no es una religión como otras religiones, y la forma en la que más me gusta definir el judaísmo, que he escuchado de otros rabinos, es que el judaísmo viene a generar una relación entre yo y Hashem, entre el ser humano y Hashem. Eso es lo que es el judaísmo, eso es lo que es la Torah. En ese contexto, en el contexto de ver el judaísmo como una relación con Hashem, como un conducto para facilitar mi relación con Hashem, Shabbat es el día más esencial en eso. Cada día de la semana en el que Hashem fue creando la realidad, fue agregando una capa de ocultamiento de Hashem detrás de la naturaleza. El primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, Hashem fue poniendo capas y capas y capas en las que Él está escondido atrás de la naturaleza y nosotros no los vemos durante la semana, está mucho más ausente Hashem de nuestras vidas, en nuestro mundo, porque está escondido atrás de lo que Él fue creando, a través del proceso creativo del mundo. Shabbat es el día en que Hashem dejó de crear y con eso sacó todas las máscaras que cubren su presencia en el mundo y es el día en el que si realmente nos concentramos y cumplimos Shabbat de la forma en la que Hashem nos pidió que cumpliéramos Shabbat, es el día en el que nos encontramos con Él frente a frente. Ese es el día más especial de la semana, es el día en el que estoy dedicado a mi relación con Él y el día que Hashem mismo nos pide y nos dice que dediquemos a Él. El pasuk en la Torah dice, Sheshet Yamim Tavot Ve'asita Kol Melachteja. Es un pasuk que siempre decimos en relación a Shabbat. 6 días trabajarás y vas a hacer todo tu trabajo y el séptimo día vas a descansar. La pregunta es, ¿cómo en 6 días puedes hacer todo tu trabajo? O sea, nadie puede hacer todo su trabajo en 6 días. O sea, en general uno tiene que seguir trabajando la próxima semana. Lo que enseñan los jajamim es que en Shabbat te permite tener esa sensación de que hiciste todo el trabajo. La única forma de tener esa sensación de que llegué a la meta, de que estoy acá, y no hay nada más que yo pueda hacer. Ese éxtasis que cualquier Shomer Shabbat siente cuando estoy todo el viernes preparando como loco y voy corriendo, viene en la tarde para aquí, para allá, no sé qué, y de repente llega la hora, que son las 6:54 y empieza Shabbat, y entro a un lugar, a una dimensión en la que siento que ya hice toda mi melajá, no hay nada más que yo pueda hacer, entonces estoy entregado. Y lo único que me queda es mi relación con mi familia, mi relación con Hashem, que está más presente que nunca, más presente que toda la semana. Entonces, para terminar, me gusta siempre terminar con una historia, y esto es algo que pasó hace 18 años ya, es una historia real, la pueden revisar online, hay muchas fotos de esta historia. Durante muchos años había un judío, un filántropo en Estados Unidos que donaba toda la semana una cierta plata para ser dedicada a poner un anuncio en el New York Times. Él tomaba un pequeño anuncio en el New York Times y decía, niñas y mujeres judías prendan velas de Shabbat este viernes, el horario en Nueva York son las 5:42 de la tarde. Y él pagaba todas las semanas para que este aviso se pusiera, ¿ya? Porque él quería promocionar el cumplimiento del Shabbat. Entonces, lo hizo durante muchos años, después otro filántropo lo reemplazó y estuvo él haciéndolo varios años, y después, en algún momento del año 1999, él paró de hacer esto, por distintos problemas financieros, y tuvo que cortar algunas tzedakot que hacía, y no dio más plata para esto, entonces se acabó. Sin embargo, el primer día del nuevo milenio, o sea, el 1 de enero del año 2000, ¿sí? El New York Times sacó una edición especial de su diario, en la que hicieron una edición como antigua, que recopilaba como la historia desde que se había fundado el New York Times hasta ese día, una edición presente del 1 de enero del 2000, y una edición ficticia del futuro, que era del 1 de enero del 2100, en el que uno podía leer un montón de noticias que el staff del New York Times había inventado de lo que ellos proyectaban cómo iba a ser el año 2100. Tenían distintos chistes, como que le daban la bienvenida a Cuba, que era el estado número 50 y tanto de Estados Unidos, y que los robots habían hecho no sé qué cosa, y un montón de noticias inventadas sobre el supuesto futuro de Estados Unidos. Y
En eso, cuando estaban viendo las personas ese diario, se dan cuenta que abajo a la izquierda hay un recuadro que dice: niñas y mujeres judías prendan velas de Shabbat este viernes, el horario para Nueva York son las 5:42 de la tarde. Entonces todos los judíos que vieron esto se extrañaron mucho, pero obviamente al que más le extrañó era el filántropo que había estado donando siempre la plata para pagar ese servicio. Entonces él obviamente surgió y le llamó mucho la atención y llamó para preguntar quién había decidido poner eso, si había sido un error, un chiste, por qué. Entonces lograron hablar con el editor del New York Times que había estado a cargo de esa sección y que era un americano de origen irlandés católico. Entonces él le respondió de la siguiente forma, le dijo: mira, nosotros con mi equipo nos juntamos a pensar en cómo va a ser el 2100. Y nos dimos cuenta que hay muy pocas cosas que nosotros podemos tener certeza que van a estar existiendo el año 2100. Pero entre nosotros nos dimos cuenta de que si hay algo que seguro va a estar pasando el año 2100, es que el pueblo judío va a seguir prendiendo velas de Shabbat. ¿Por qué? Porque hace 3.300 años que están prendiendo velas de Shabbat, que están cumpliendo Shabbat. Así que si hay algo que podemos estar seguros, es que de aquí a 100 años más van a seguir prendiendo velas de Shabbat. Entonces nosotros, que era todo un staff de gente no judía, un editor católico irlandés, decimos poner eso. Y es un mensaje tan fuerte para nosotros, darnos cuenta de que el mundo que nos rodea sabe que ese es nuestro secreto. Que si hay algo que seguro vamos a estar haciendo de aquí a 100 años más es cumpliendo Shabbat. Entonces el motivo por el que quería cerrar con esto y cerrar con esta idea es porque el motivo de esta clase es Shabbat Project. Es un Shabbat especial en el que mucha gente se motiva, aunque sea una vez al año, a cumplir un Shabbat. Entonces, decidir en este Shabbat cumplir Shabbat, o si ya cumplo Shabbat, decidir compartirlo con más gente, invitar más gente a mi casa y compartir Shabbat con más personas. Si decido hacer eso es porque estoy decidiendo ser parte del futuro de Am Israel. Si yo sé que hay algo que es parte del futuro de Am Israel en el Shabbat, porque sé que Shabbat ha sido lo que ha cuidado al pueblo judío en el pasado, sé que Shabbat es lo que va a seguir cuidando a Am Israel en el futuro. Entonces, mi deseo de cumplir Shabbat viene simplemente a formar parte de mi deseo de querer ser parte de Am Israel, de alguna forma comprar mi existencia en el futuro del pueblo judío. Eso es lo que es Shabbat. Estamos seguros que vamos a seguir cumpliendo Shabbat para siempre. Así que mi invitación para todos los que nos están escuchando, los que van a ver esto después y ustedes que están sentados acá, es que traten de jugársela por tratar de cumplir este Shabbat o por hacer este Shabbat un Shabbat especial para otras personas y que así podamos poner un ladrillo más en la historia de Am Israel y que estamos seguros que vamos a seguir cumpliendo Shabbat hasta la llegada de Mesías B'ezrat Hashem. Que tengan todos un Shabbat Project Shalom. Espero que les haya gustado estas palabras, que las puedan compartir con otras personas y nos vemos pronto en otro Facebook Live. Que estén todos muy bien. Amén.